Pues excelente. Nuevamente le saluda Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados de la Facultad de Comunicación, y en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz, les mandamos un cordial saludo a todas las personas que están el día de hoy aquí con nosotros participando en este seminario permanente de herramientas de investigación que de manera conjunta con la Dirección de Biblioteca hemos podido emprender ya para poderles brindar un apoyo a todos nuestros alumnos del doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, las distintas maestrías. De hecho, aquí está con nosotros la doctora Andrómeda Martínez Nemesio, también coordinadora de nuestra maestría en periodismo estratégico y nuevos medios, la maestría en gestión estratégica de medios, quien también amablemente se suma a esta iniciativa donde lo que queremos es poderles ofrecer a nuestros estudiantes, profesores, investigadores en formación, pero también a la comunidad de Anáhuac que se quiera sumar a esta iniciativa, pues para que cuenten con las mejores herramientas para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, y sobre todo sacar provecho a las grandes herramientas que la Universidad de Anáhuac ha puesto a disposición de todos nosotros. En la sesión pasada mencionábamos cómo la universidad ha hecho una inversión literal millonaria en bases de datos, recursos, softwares para nosotros, y a veces por desconocimiento no estamos capitalizando todo lo que tenemos. Eso en una primera instancia. Y segunda, porque tristemente también tenemos que admitirlo, los créditos, las horas dedicadas a los programas, pues no nos permiten dedicarnos de lleno a todo este tipo de herramientas. Entonces, por más que nuestros profesores, investigadores, de pronto quisieran dedicarle pues algunas horas a su plan de estudios para profundizar en herramientas como Web of Science, Scopus, sacarle provecho a las bases de datos, a veces no nos dan tiempo. Entonces, por ello se implementó este seminario permanente con el fin de que de manera paralela y también vamos a decirlo abiertamente, de forma gratuita y generosa por parte de la universidad, se pueda dedicar un tiempo para profundizar en mayor medida, y que lo que ustedes después requieran de manera particular, pues puedan recurrir a los expertos tanto de biblioteca como a los expertos de aquí de nuestros distintos programas de posgrado para poder profundizar en mayor medida. Así es que, Marta, José Luis, muchísimas gracias nuevamente. Extiendan nuestro agradecimiento al maestro Mora por todo este apoyo que nos está dando desde la biblioteca. Y pues sin más, le cedo el micrófono, Marta, José Luis, para que podamos dar inicio a este que es nuestro tema 2, que es cómo sacarle provecho a esta herramienta maravillosa que es Web of Science y Scopus a través de lo que ustedes nos vienen a compartir. Adelante. José Luis, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer al doctor Jorge Hidalgo la invitación a presentarles estas herramientas que, como bien ya dijo, pues pues vamos a tratar a veces nos preocupamos porque decimos es que no encontramos artículos, es que de dónde los conseguimos, encontré un artículo, pero dónde lo puedo obtener, etcétera. Hace rato le comentaba al doctor Tanius Karam, los anuncios que tenemos en la biblioteca es que se tiene un nuevo servicio que nos permite recuperar aquellos documentos que no se encuentren en una de las bases de datos, en alguno de los sistemas de la biblioteca. Se ha establecido un contacto y se ha invertido también en un software para la recuperación de artículos a nivel internacional. Esto ya no nada más es con las bases de datos que tiene la biblioteca, sino se han establecido más de 200 convenios a nivel internacional, donde la universidad o la institución que tenga en la revista, que tenga el artículo, lo comparte. Entonces, muchas veces artículos que no conseguimos aquí en la universidad, los solicitamos fuera y en menos de 24 horas ya lo tenemos, o en 24 horas, ¿no? Entonces, es algo que realmente pues quiero invitarlos a que aprovechemos, que lo difundan, que lo promuevan con sus alumnos
para cuando están haciendo toda su investigación y su tesis, pues recomendarles esa parte, ¿no? Que la biblioteca les puede apoyar en la recuperación de la información. Como decía el doctor Hidalgo, también pues en el manejo en particular de algún recurso también se les puede apoyar. Ese es el anuncio que quería darles y que me parece muy importante, sobre todo para este público que por su trabajo y su desempeño pues necesitan el suministro de muchísima información, de muchísimos documentos. Bien, ahora vamos a ver un recurso que es Scopus. Scopus lo hemos escuchado, lo hemos inclusive manejado, conocido muchas veces por ahí, pero no sabemos exactamente cómo aprovechar todo lo que nos ofrece. Para empezar, bueno, vamos a entrar a la liga anahuac.mx, diagonal México, diagonal biblioteca. En esta liga nosotros vamos a entrar precisamente a la página web de la biblioteca. Aquí tenemos la liga de biblioteca digital. Damos clic ahí y nos va a desplegar todos los recursos electrónicos con que cuenta la biblioteca. Les comento que tenemos más de 140 bases de datos que se pueden consultar sin ninguna restricción, sin ningún problema y de manera remota. Es decir, ya no necesitamos estar siquiera en el campus para poder consultar esta información. Están ordenados alfabéticamente y vamos a encontrar aquí Scopus. Vamos a dar clic en esta liga. Para poder acceder nos pide nuestro correo electrónico. El correo electrónico institucional es con el que nos va a permitir el acceso. Aquí ya no me lo pidió a mí, pero aquí ya me está validando porque estaba ya conectado aquí en el campus, pero si a ustedes les pide la validación, simplemente utilicen su correo institucional en anahuac.mx y con ese van a ustedes a poder acceder. Ahora, ¿qué es Scopus y qué es comparado con otras bases de datos? Una base de datos, pues es la recopilación, es la conjunción de una serie de artículos que un agregador hace y ofrece a un público. A veces también las editoriales tienen sus bases de datos de las revistas en particular. Scopus y Web of Science no son tanto bases de datos, sino son unos índices. En estos índices lo que hacen es vaciar las tablas de contenido de miles de revistas que reúnen características que ellos han establecido como parámetros para considerarlas de calidad. Entonces, vamos a encontrar que en esos índices no todos los documentos que en su interior son tablas de contenido de las revistas que han cubierto algunos aspectos, repito, para considerarse de calidad. Entonces, ahí viene la otra parte que es la que es muy importante para la universidad porque se evalúa en el ranking QS y para medir la posibilidad de estar en este ranking y establecer el estatus en el que aparece cada una de las instituciones, utiliza las citas y los artículos publicados en revistas indexadas en Scopus. Por eso es la importancia. Ahora también debemos de considerar y debemos de ver cuál es la diferencia entre Scopus y Web of Science
con algunos otros índices, como por ejemplo Cielo, como por ejemplo Redalic y algunos otros que existen. Es la visibilidad que estas revistas tienen para los trabajos publicados en ellas. No es que Cielo sea de mala calidad o que Redalic no tenga calidad, etcétera. Lo que pasa es que no tienen la visibilidad que tienen las revistas indexadas en Scopus o Web of Science. Estas son a nivel internacional y prácticamente todos los investigadores tienen la intención de publicar en revistas indexadas en estos índices. De hecho, en algunas acreditaciones piden que un investigador tenga cierto número de publicaciones en revistas de estos índices para poderles dar una puntuación. Aquí nosotros en Scopus tenemos tres opciones. Vamos a ver aquí la primera opción, que es búsqueda, y nosotros vamos a poder buscar documentos, autores o afiliaciones. Vamos a poder buscar documentos. Aquí hay una flecha que nos dice dónde queremos buscar, en qué campo del documento queremos nosotros buscar. Por default nos da títulos del artículo, resúmenes o palabras clave. Nosotros debemos, previo a esto, nosotros tenemos que desarrollar una habilidad para diseñar estrategias de búsqueda. Estas estrategias de búsqueda nos van a permitir recuperar la mayor cantidad de recursos en la base de datos y en la plataforma que nosotros busquemos. Para esto nosotros debemos de utilizar operadores booleanos como son el y, el not, etcétera, que nos van a ayudar a construir nuestra búsqueda. Una vez que nosotros construimos una búsqueda, la podemos replicar cuantas veces queramos en, repito, las plataformas que tengamos disponibles para que nos arroje el mismo resultado y que estemos buscando lo mismo en cualquiera de ellas. Porque a veces lo que hacemos cuando no tenemos mucha experiencia es que vamos metiendo términos de manera aleatoria y resulta que en una obtenemos más que en otra y tenemos documentos que son parecidos pero no iguales, que abordan la temática que estamos nosotros queriendo abordar. Entonces, de ahí la importancia de desarrollar estrategias de búsqueda. Algo tan simple, por ejemplo, vamos a poner comunicación organizacional. Pero lo vamos a hacer sin paréntesis, es decir, las palabras sueltas. Nos da 46,603 resultados en esta búsqueda. Pero el problema, o por lo que nos da esta cantidad de documentos, es porque busca las dos palabras separadas. Entonces pueden estar una palabra en el título, otra en el índice, otra en el resumen, etcétera. Entonces, por eso es la cantidad de documentos que nos arroja. Aquí en la parte de abajo, y sirve para comentarles que podemos editar la búsqueda que estamos haciendo, podemos salvarla o podemos establecer una alerta para que cuando nosotros ya tengamos nuestra estrategia de búsqueda, le digamos al sistema que nos mande avisos cuando ingrese un nuevo documento sobre el tema que nosotros estamos manejando. Entonces, también podemos tener esa facilidad con el sistema. Aquí vamos a entrar a editar la búsqueda y lo único que vamos a hacer es ponerle comillas dobles. Vamos a quitar el conector booleano, que les digo que nos los da de manera, o nos busca de manera separada, y ponemos comillas y van a hacer comunicación organizacional, y de 46,000 documentos se reducen a 2,750. ¿Por qué? Porque al ponerle comillas, busca los dos términos juntos.
Entonces, por eso es que reduce muchísimo la búsqueda y la cantidad de resultados que nos aparecen. Ahora, como en muchas de las bases de datos que ahora ya prácticamente todas están utilizando la misma estructura, del lado izquierdo nosotros podemos filtrar los resultados. Sí, doctor Una Jorge. pregunta, José Luis, ¿de casualidad ustedes en biblioteca tendrán alguna infografía o documento donde vengan los operadores booleanos y trucos de búsqueda para facilitarles a ellos a la hora que hagan su bibliometría? Eh, lo podemos generar. Hay en algunos recursos que lo tienen, pero lo podemos generar específicamente también con las estrategias para generar las búsquedas. Ok, Sí, porque sí es muy importante. Muchas veces los alumnos, lo primero que decimos es que no hay nada. exacto. Es que mi tema es así como que estoy inventando el hilo negro. No, lo que pasa es que las búsquedas que estamos haciendo no son las adecuadas. Entonces, sí vamos a generar esto, tomamos nota para elaborarlo y compartirlo con los estudiantes. Muchísimas gracias, José Luis. Sí. Entonces, decía, aquí del lado izquierdo tenemos una serie de parámetros que nosotros podemos utilizar para delimitar nuestra búsqueda que hicimos. Aquí nosotros recuperamos 2.700 documentos que, bueno, obviamente no es tan fácil revisarlos, pero es mucho más fácil de los 46,000 que aparecieron. Entonces aquí nosotros podemos recuperar todos los que son de acceso abierto. Estos que son de acceso abierto, pues obviamente aparecen ya en texto completo. Hay otros que son como el primero que nos aparece, que es referencial, es decir, solo nos da la referencia y nosotros tenemos que buscar dónde recuperar este documento. Entonces nosotros podemos ver todos los de acceso abierto. Otra limitante que podemos utilizar es el año, que bueno, para una investigación o un trabajo de tesis normalmente se piden de 5 años a la fecha. Nosotros podemos establecer aquí cuáles son los años que queremos que nos presente resultados para aplicar esa temporalidad que nos están pidiendo. También aquí nos van a decir quiénes son los autores que más han producido, que más artículos han escrito sobre el tema que nosotros estamos investigando. Y también otra es en qué área temática se presentan los documentos o a qué área temática pertenecen estos documentos. Entonces hay ciencias sociales, negocios y administración, humanidades, etcétera. Ya nosotros definiremos en cuál es en la que queremos consultar. También qué tipo de documentos lo podemos nosotros filtrar, si son artículos, si son papers de conferencias, capítulos de libros, etcétera. Entonces, todas estas opciones nosotros podemos utilizarlas para delimitar nuestra búsqueda y no tener que revisar 2.700 documentos, sino específicamente lo que nosotros queramos. Ahora, esto es respecto a una búsqueda. Tenemos ya una bibliografía, tenemos ya los artículos, pero lo que comentaba el doctor Hidalgo, y bueno, y las métricas para la bibliometría que se les pide a los alumnos en el doctorado, ¿dónde podemos y cómo podemos aprovechar los recursos de Scopus? Aquí nosotros nos encontramos con analizar los resultados de la búsqueda. Esto va a ser de manera general en comunicación organizacional. De estos 2.700 documentos, nos va a presentar la información ya detallada de cómo ha sido evolucionando, cómo ha ido evolucionando el concepto y las búsquedas o los trabajos de investigación sobre este tema. Entonces tenemos que desde 1900
Creo que se nos fue la señal de José Luis. No sé si estamos en lo mismo, pero no lo veo. Parece ser que se fue la señal. Vamos a ver si la retoma. Es que está muy mala la red, está súper mala. Yo tengo así una rayita de red. Sí, de hecho, a mí también Desde por la eso he mañana tenido que está. tener apagada la cámara porque me está sacando. Sí, Desde la mañana está así. eso ayuda. Yo pensé que era mi red, pero creo que no. Por eso apagué la cámara, la cerré. Sí, de hecho ya lo botó la señal. Creo que va a entrar en un segundo. Una disculpa a todos. Va a entrar José Luis. Vamos a dar unos minutitos, unos 2 minutitos. Si no, yo con mucho gusto continúo. Muchísimas gracias, Marta. De hecho, voy a ver si está aquí todavía en la oficina de al lado para ver si Sí, claro. vemos su señal. Un segundo. Ya está acá con nosotros. En un segundo se incorpora a la señal. Vamos a ver si aquí en esta oficina logra ingresar. ¿Ya me escuchan? Bien, gracias. Sí, una disculpa por la interrupción. Entonces... Pero no tenemos, José Luis. Su cámara no parece activada. Gracias. Una disculpa por la interrupción. Bien, entonces estábamos revisando los resultados y tenemos aquí, les decía yo, de la evolución que ha tenido el concepto de comunicación organizacional, que empezó a estudiarse en 1966. José Luis, nada más que hay que compartir la pantalla. Sí, a ver, espérate. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya, gracias. Gracias, maestro. Sí, entonces veíamos de la evolución del término de comunicación organizacional, que desde 1966 se empezó a estudiar, pero es a partir del 2011 cuando tuvo un aumento considerable y en 2021 pues hubo 179 documentos que estudiaron este tema. Entonces es uno de los datos que podemos tener aquí. Vamos a tener también información sobre quiénes son los autores o quién es el autor que más ha publicado sobre este tema. Aquí tenemos a Coren F. Aquí nos da la información que son 32 documentos en Scopus los que ha trabajado, los que ha publicado en revistas indexadas en Scopus. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros queremos hacer una networking o queremos hacer colaboraciones internacionales, podemos ver quiénes son las personas que más han trabajado. Y podemos también, pues obviamente, seguirlos para ver qué es lo que van publicando y generar tendencias y demás. Tenemos aquí también los mismos nombres y podemos ver los 32 artículos que ha publicado esta persona.
Aquí nos aparecen. Y tenemos información a la derecha de cada uno de los artículos de cuántas veces han sido citados sus artículos. Entonces, el primero fue citado 5 veces, tiene uno de 2020 que ha sido citado 17 veces. Y bueno, pues así nosotros podemos ir viendo cómo ha sido el comportamiento de esta persona. ¿Sí? Vemos toda su producción, podemos saber quiénes son los que lo han citado. Y también tenemos aquí la opción de View Mendeley Data. ¿Qué información nos da este View Mendeley Data? Les comento, Mendeley es un administrador de referencias. Nosotros podemos exportar todas las todas las referencias hacia nuestro gestor para que cuando nosotros estamos escribiendo lo vayamos citando en nuestro texto. Pero lo que hace este View Mendeley Data es que los usuarios de Mendeley han creado una base de datos independiente de todos los editores. Y si alguien encontró un PDF sobre comunicación organizacional, ahí lo subió. Si encontró un libro, ahí lo puso. Entonces, es un trabajo colaborativo que se ha hecho, pero ya no es de un editor, sino es de todos los usuarios de Mendeley. Entonces, también cuando nosotros utilizamos este gestor de referencias, nos puede ayudar mucho en este sentido. Entonces, también es algo que debemos de utilizar. Les comentaba yo a los asistentes a la plática de APA 7 que realmente los recursos de biblioteca no se tienen que ver o no se pueden ver de manera aislada. Vamos a trabajar primero las bases de datos que nos van a ayudar a recuperar las citas bibliográficas, las referencias, después los gestores de referencia, que son los que nos van a ayudar a administrarlos para el momento de citar y generar bibliografías, etcétera, y el APA, que conociendo la estructura y la información como debe de aparecer, se cierra el círculo. Entonces tenemos que verlo todo como un sistema en el que tenemos que trabajarlos de manera conjunta para aprovechar realmente toda la riqueza de estos. Entonces, bueno, aquí le proponemos y aprovechamos para sugerirle al doctor Jorge Hidalgo que se dé una plática sobre Mendeley, que también es muy, muy rico y que pues nos puede ayudar bastante. Entonces, estas son otras de las métricas que tenemos. También tenemos aquí la afiliación. ¿En qué instituciones es donde más se ha trabajado sobre el tema que a nosotros nos interesa, específico sobre comunicación organizacional? La Universidad de Texas en Austin es la que más ha trabajado sobre este tema y tiene publicados 63 documentos sobre el mismo. Igual podemos desplegarlo para ver cuáles son los artículos que se han trabajado. Decíamos, pues, las fuentes por año y por recurso. Aquí tenemos que la revista que más tiene sobre comunicación organizacional es Management Communication Quarterly, con 198 artículos. Esto también nos puede ayudar, o bueno, nos va a ayudar para identificar en qué revista podemos pensar para publicar nuestro artículo. Nosotros a veces ese es el trabajo que tenemos. Bueno, ¿y dónde lo puedo enviar para publicar? Aquí, si vemos que comunicación organizacional tiene un alto interés en Management Communication, pues seguramente ahí podemos aplicar para su publicación. Entonces, es otra de las fortalezas que tiene Scopus dentro de sus métricas.
Tenemos también esto, que es qué instituciones han fondeado, han patrocinado los estudios sobre comunicación organizacional. Y aquí vemos que National Science Foundation ha financiado 29 artículos, 29 trabajos. Entonces nosotros a veces tenemos ese problema también, que no hay fondos para llevar a cabo una investigación. Bueno, pues aquí podemos también ver que de acuerdo al tema que nosotros estemos desarrollando, a quién nos podemos acercar para conseguir fondos y poder trabajar en nuestro documento. Los documentos por área temática, veíamos también, donde más documentos sobre comunicación organizacional existen es en ciencias sociales, con el 32.4%, después en negocios y administración, y bueno, comunicación organizacional también se ha estudiado en otras áreas, incluyendo medicina, ingeniería, etcétera, ¿no? Toda esta información la podemos encontrar dentro de estas métricas. Ahora, aquí estamos revisando métricas de una búsqueda sobre un concepto. Nosotros podemos buscar específicamente sobre un autor y vamos a ver también su productividad. Si nosotros tenemos ya los resultados o conocemos de alguna persona, vamos nosotros a teclearlo y aquí nos aparece que, bueno, hay 2 personas con este nombre, Menéndez Rosa María, y le vamos a dar clic para que nos abra la información. Y aquí nos dan los datos de ese autor. Nos dice a qué institución pertenece, en qué país, y bueno, nos permite ver la información del autor, nos da su número de ORCID y demás. Aquí, no sé si se pudiera explicar un poco nada más a manera de paréntesis qué es el ORCID para que los que no sepan desidentificar a otras personas tengan una idea. Claro que sí. Existen números identificadores tanto en Scopus, en Web of Science y ahora el ORCID. Estos son números que nos permiten identificar, hagan de cuenta ustedes que son la curva de investigadores. Tenemos, por ejemplo, en los libros el ISBN, que es el International Standard Book Number, que es una clave que se le da y a nivel internacional se puede recuperar ese libro. El identificador de investigador, en Scopus se tiene uno, en Web of Science se tiene otro. En Scopus lo proporcionan cuando un autor publica un libro en alguna de las revistas indexadas con ellos, lo asignan. En Web of Science se genera ese identificador y en el ORCID nosotros vamos a generar nuestro número de ORCID, nos vamos a registrar y esto nos va a ayudar porque no importa dónde nosotros estemos publicando, con nuestro número de ORCID, con nuestro número de investigador, va a cargar todas las publicaciones a nuestro expediente. Entonces ya después no tenemos que estar batallando de, bueno, ¿dónde publiqué? Está en Scopus, está en Web of Science, está en Cielo, está, etcétera. Con nuestra clave nos va a arrojar toda la información de lo que nosotros hayamos publicado. Además, también nos va a permitir conocer cuáles son las métricas de nuestros documentos. Cuántas citas se han recibido, por quiénes han sido citados, etcétera. Entonces, de ahí la importancia que se tiene con el ORCID y también otra cosa que se tiene. Cuando nosotros o un investigador hace una publicación y la publicación es extranjera, en idioma inglés sobre todo, ellos no ponen el apellido materno como ingreso, sino ponen no ponen el paterno, ponen el materno.
Entonces, muchos investigadores, para que aparezca con el paterno, ponen un guión. Por ejemplo, Vázquez-Luna, José Luis. Porque si no, ellos pondrían Luna, JL Vázquez. Entonces, después es un problema para saber o identificar de qué manera se citaron. Vamos a ver también ahorita cómo los perfiles de autor van a ayudar a encontrar todas las formas que se tengan, que hayan sido citadas, e inclusive la universidad. Vamos a ver cómo ha sido citada en diferentes documentos y se ha hecho un solo registro para que, sin importar cómo se registró, lleguemos al mismo resultado. Entonces, aquí tenemos la información de este autor, de esta autora, y tenemos aquí cuántos documentos ella publicó. Tiene 98 documentos publicados. Ha recibido 11,744 citas por 7,230 documentos. Entonces, bueno, es excelente esta persona, si lo vemos en función al número de citaciones y la cantidad de documentos que tiene. Ahora, aquí tenemos un índice H, que este índice H es una medición que se hace en referencia de cuántos documentos se ha publicado y cuántas veces ha sido citado. Ella ha publicado, nos decían, 98 documentos, pero ha recibido 49 de ellos, han recibido 49 citas en promedio. Bueno, ahora aquí tenemos el número, aquí nos va dando. Y este número que aparece aquí es el índice H que tiene esta autora. Entonces, son métricas que se van utilizando para comparar la productividad y el impacto que tiene un investigador respecto a otros. Si nosotros decimos, tengo un índice H de 5, de 7, etcétera, por sí solo no nos va a decir algo. Tenemos que hacer un comparativo con otros investigadores para entonces sí decir, el índice H es alto, es bajo, el impacto se tiene o no se tiene. Entonces, para eso nos sirve ese factor de impacto. Vamos a regresar aquí porque hay uno que me interesa mostrarles, que es un nuevo índice que se está manejando, que es el Plum. Creo que en este autor no lo tiene. Ver la lista de búsquedas, etcétera. Bueno, esta autora, a pesar de ser tan productiva, no tiene este índice. Vamos a ver con ella. Ahorita regresamos a este índice Plum, porque son métricas alternativas, pero estas métricas alternativas ya nos dan información de dónde ha sido citado un documento en redes sociales, cuántas veces ha sido citado en Twitter, cuántas ha sido en blog, en Facebook, si ha tenido likes, si ha tenido me gusta, no me gustan, si ha sido compartido, etcétera. Entonces, ahorita regresamos a estas. Entonces, estas son las métricas de los autores. Ahora, en cuanto a afiliación, nosotros vamos a ver una institución que tanto ha producido. Vamos a buscar Universidad Anáhuac. Y vamos a seleccionar Universidad Anáhuac, México. Aquí tenemos del lado izquierdo Huixquilucan, Mérida, Oaxaca, Puebla, etcétera.
Vamos a dar Anáhuac, México. Les decía yo que la forma en que ha sido citada en diferentes documentos, aquí los podemos ver abajo. Otras formas de su nombre. Entonces, todas estas han sido las formas en que se ha citado la universidad. El área de investigación ha solicitado que se unifiquen para que, sin importar cómo haya sido citado, se carguen Anáhuac, México, Anáhuac de México, ¿sí? Entonces tenemos aquí que Anáhuac, México tiene 754 autores que han publicado en Scopus y que han generado 1,293 documentos. De esta producción, en el área de medicina se tienen 527 documentos publicados. Obviamente es el área que más ha publicado en Scopus y bueno, así vamos bajando y vamos viendo en qué áreas es donde más se ha publicado. Desafortunadamente para nosotros, como comunicación, no aparece específicamente comunicación, está dentro de ciencias sociales. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, en ciencias sociales se tienen 177 documentos publicados. Vamos a analizarlos. Vamos a ver los resultados. Aquí tenemos en qué años han sido publicados. Entonces, para ustedes que están como investigadores, saben las estrategias que se han seguido para incrementar la publicación de documentos. Entonces tenemos que precisamente, pues a partir de 2015, se ha dado un incremento en la publicación de documentos y tenemos que en 2021 se publicaron 41 documentos en Scopus de ciencias sociales, ¿sí? Vamos a ver ahora quiénes fueron o quién fue el autor que más publicó en la Universidad de Anáhuac en ciencias sociales. Es Reyes Mercado. Y bueno, vean ustedes, seguramente por ahí han de conocer a alguno de ellos. Y podemos ver qué es lo que han publicado, ¿no? Podemos aquí tenemos la información y podemos ver qué es lo que han hecho. Vamos a ver a Reyes Mercado. Tiene 43 documentos que han sido citados 96 veces. Entonces, así tenemos la información de cada uno de estos autores. Vemos en qué años, qué citas y demás. Esto también es mostrárselos, darles a saber toda la información que pueden ustedes obtener, pero sería muy difícil decirles en qué lo pueden ustedes aplicar. Yo creo que cada uno de ustedes hará ya sus estrategias para su bibliometría, para cómo presentar toda esta información, a lo mejor dando un contexto en el documento, en el artículo o en la tesis que estén trabajando para fortalecer el documento. José Luis, hay una pregunta de la doctora María Cristina. Adelante, Cristina. Doctor, nada más una pregunta. Aquí lo que decía, entonces podemos ver desde la información que nos dices, también cuántas veces la gente se ha citado, es decir, nos da información no solo del autor, sino también de las veces que se cita en cada uno de los diferentes papers. Sí. Vamos a regresar a la búsqueda. Y nos dice cuántas veces y quién citó. Ah, ok. Sí, en qué documentos hicieron la cita. Ahora, aquí
En esta parte nosotros tenemos el historial de las búsquedas que hemos hecho. Entonces, vemos aquí que una de las primeras fue Organizational and Communication, que fue sin las comillas, después con comillas, y las que hemos ido haciendo se van almacenando. Entonces vamos a entrar a esta, que es la de comunicación organizacional. Vamos a pedir que nos lo ordene. Vamos. Ordenados por, citados por quién. Está cargando. Entonces, aquí abrimos un documento, una cita, y podemos ver que no, este no ha sido citado, pero vemos aquí documentos relacionados sobre el tema que estamos nosotros buscando. Ah, ok. ¿Sí? También nos da esta información. Vamos a buscar uno que sí que esté citado. Porque sí nos dice quiénes citaron el documento que nosotros estamos. Ah, ok. Llega a ese nivel de detalle. Ah, qué interesante. Sí, a ese detalle llegamos de ver quiénes son. Inclusive, algo que nos da el sistema es que podemos quitar las autocitas. Es decir, que solo sea citados por otras personas. Ah, ok. Eso también lo podemos nosotros, lo podemos hacer, que solo sea citado por otros. También nos dice con quiénes ha trabajado, con quién ha hecho colaboración el autor. Aquí sí tenemos un número de citas. ¿Sí? Vamos a dar clic aquí. Y estos 5 documentos son los que citaron al que nosotros desplegamos anteriormente. Ah, ok. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Adelante, Tanios. Gracias, doctor. No, ¿de qué, sí? No, yo solamente preguntaba, José Luis, si estas citas son solamente las revistas que a su vez están integradas en Scopus, es decir, si hay alguna revista que está en otro índice que no esté en Scopus, por ejemplo, pienso en las revistas del DOAJ, del DOAJ, que seguramente no están integradas acá, pues aquí no va a aparecer. Es correcto, no aparecen las que son citados en otros índices. Lo que nos puede ayudar un poco, lo que les comentaba, y ahorita vamos a buscarlo, es en el índice de Plum. Ahí nos dice en redes sociales, blogs y demás, que se está tomando más fuerza, igual que las métricas de Google, pero todavía para muchas acreditadoras no los consideran. O las revistas, por ejemplo, que están publicadas o que están indexadas en Cielo o en Redalyc, que son buenas, son regionales,
pero muchas acreditadoras todavía no las consideran. Inclusive creo que CONACYT tiene algunos temas por ahí para considerarlas, ¿no? Las que más toman son Scopus y Web of Science. Bien. Entonces, ya vimos que en la búsqueda, entonces tenemos documentos, autores y afiliaciones. Ahora vemos en las fuentes o en los recursos. Nosotros podemos buscar alguna revista por título, por editor o por ISSN. El ISSN es el International Standard Serial Number, que al igual es una clave que la revista tiene y que muchas veces nos ayuda a diferenciar una de otra. Por ejemplo, puede haber un comunicar en España y un comunicar México. Para diferenciar cuál es de dónde, el ISSN nos puede ayudar a esto. Nosotros vamos a utilizar ahorita el área temática y aquí vamos a buscar comunicación. Aquí, comunicación. Está dentro de ciencias sociales, comunicación. Y le decimos que lo aplique. ¿Qué nos va a dar en esta información? Aquí nos da el número de revistas que están en el tema de comunicación. La que más factor de impacto tiene es New Media and Society, con 11.4 de factor de impacto, que bueno, en Scopus no se le llama factor de impacto porque factor de impacto es un término registrado por Web of Science. Entonces, Scopus lo ha manejado como Simago o como CiteScore para diferenciarlo y no utilizar el término factor de impacto. Esto está dado por lo mismo, el número de citas que han sido recibidas en los últimos 3 años por el número de documentos publicados. Esa es la referencia que nos da. Entonces, aquí tenemos que hay 508 revistas sobre el área de comunicación. Aquí a la izquierda nuevamente vemos algunas opciones para poder filtrar. Algo, sobre todo para los alumnos que no están muy familiarizados con esto, los famosos cuartiles. Tenemos aquí del 1 al 4, estos famosos cuartiles, y lo que hacen es que del total de las revistas de un tema, las divide en 4. Entonces aquí podemos pedirle que nos muestre cuáles son las revistas que están en el primer cuartil. Le decimos que lo aplique. Y de estas 508, les digo, divide ese número y 187 revistas están en el primer cuartil. Entonces tenemos aquí los factores de impacto. Tenemos otras métricas, vamos a ver las métricas. Pero aquí en esta parte, vean ustedes, aquí las primeras son de comunicación. Las primeras 5 son exclusivamente de comunicación. Dentro de ese área temática, nos dice que New Media and Society es la 1, la 2 de 426, la 3 de 426. Pero luego vemos aquí esta Communication Research, que es lenguaje y lingüística. Y ya nos dice que es la número 2 de 879. ¿A qué se refiere con esto? Es que, aunque habla de comunicación, la temática es comunicación,
pero está más enfocada al tema de lenguaje y lingüística. Entonces, hacen una agrupación de revistas que hablan sobre comunicación, pero no son exclusivas. Por ejemplo, aquí tenemos Sociología y Ciencias Políticas, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en los famosos cuartiles. Ahora, aquí ya no sé si alguno de los profesores, de los investigadores nos pudieran dar su opinión, donde dicen que cuando una persona está iniciando en el ejercicio de la publicación, pues que no trate o que no quiera publicar en revistas de primer cuartil. ¿Por qué? Porque si a nivel mundial, recordemos que este índice es a nivel mundial y los autores más reconocidos del mundo están publicando aquí, pues seguramente ellos van a querer publicar en las revistas de primer cuartil. Si alguien que está iniciando en el ejercicio intenta hacerlo, pues va a ser muy complicado que lo pueda lograr. No imposible, pero pues sí muy complicado, sobre todo por los estándares y el nivel de exigencia que piden ya las revistas. Entonces se recomienda que se vea el cuarto cuartil y pues que sea en donde se pretenda o se quiera publicar. No sé si alguno de los profesores, de los investigadores, nos pueda dar su opinión en este sentido. ¿Qué consideran ustedes? ¿Debemos de pensar en irnos al grande o qué hacemos? Es que eso es muy relativo, mi querido José Luis, porque, digamos, ciertamente dentro de la economía del conocimiento están estos estándares muy rigurosos, que a veces también, digamos, operan con mecánicas no del todo transparentes. Por ejemplo, a muchas revistas aquí en México les encanta hacer alarde de qué porcentaje de artículos han rechazado. Entonces, digamos, podría poner un par de ejemplos de casos mexicanos que conozco, pero no es el caso. Ahora, no quiero decir que esto suceda aquí. Claro, está bien la estandarización, está bien la organización, está bien los índices, porque es un criterio del cual partir. Y digamos, en la medida que uno se va familiarizando con la revista, con el estilo, con la tendencia del board, del equipo editorial, etcétera, pues naturalmente que uno puede ir estableciendo conexiones más a nivel académico, intelectual, y derivado de eso que pueda publicar. Porque como tú dices, quererte lanzar en automático, no necesariamente por la calidad del texto, puede ser objeto de rechazo, que digamos, pues eso es no lo preocupante. O sea, te puedes imaginar la cantidad de textos que estas revistas reciben. Entonces, lo que quiero decir y termino, es que es un tema que tiene doble arista, es decir, no se le puede ver tan linealmente, de que si uno escribe y no publica es porque el texto sea malo, etcétera. Al mismo tiempo hay criterios de economía del conocimiento que me parece que sí son susceptibles de crítica, no a una u otra revista, sino al su conjunto. Y bueno, pues esto nos da un esquema un poco más, un poquito más, más complejo, ¿no? Tanto de esta base de datos como de otras. Gracias, doctor. Sí, vemos por los comentarios que nos hace el doctor Karam, precisamente que no es nada más así algo tan lineal, sino que hay muchos factores y aspectos que debemos de considerar y pues aprovechen, sobre todo ahorita el mensaje sería para los alumnos, aprovechen la conexión y el trabajo que tienen con sus profesores para crear toda esta red, para conocer qué revistas, en dónde pueden publicar, qué consejos les pueden dar y pues no quererse lanzar de manera
libre, porque, bueno, pues sería más complejo. No que no lo vayan a poder hacer, sino pues obviamente va a ser mucho más complejo que lo logren. Entonces, aprovechar, y también lo que se ha buscado mucho en los programas de doctorado de la universidad, crear redes precisamente pues para trabajar en grupo. Adelante, doctor Hidalgo, por favor. Sí, José Luis, yo quizás sumaría un poco al trabajo estratégico que debemos hacer tanto los docentes con los alumnos como la universidad con toda la comunidad de investigadores, en términos de que, como bien apuntabas tú, para poder entrar a las grandes ligas y las ligas en las que se están publicando en estos cuartiles, hay estrategias concretas, no hay desde saber a qué revista entrar, porque hay un nicho de oportunidad, porque no hay en los últimos años a lo mejor una actualización sobre un objeto de estudio y tú traes algo innovador, puede que por ahí puedas colarte, puede que a lo mejor tu director de tesis tiene la forma de entrar a esa red de autores que han publicado en esa revista y el hecho de estar acompañado con él puede que sea una puerta de entrada no certificada, pero puede que en un momento dado te digan, vamos a revisar el texto con detenimiento porque este autor nos interesa, porque ha participado en esta publicación. Es decir, yo creo que ahí quizá valdría la pena que más adelante, quizá en uno de los seminarios, pudiéramos traer a varios de los colegas que han tenido oportunidad de irse colando en estas grandes revistas para que nos compartan como buenas prácticas de cómo lo hicieron ellos en el trabajo estratégico de publicación en colaboración con sus alumnos o ellos mismos para irse colando a estas revistas de alto impacto, ¿no? Entonces voy a ver de qué manera podemos contactar a algunos de nuestros colegas que tienen estrategias ya trabajadas y que pues nos pueden asegurar, como es el caso del doctor Pavel, ¿no? Que nos decías cómo lo ha logrado dentro de la Universidad de Anáhuac de tener publicaciones en revistas de alto nivel, pues seguramente deberán de tener una estrategia muy concreta. Está en silencio el doctor José Luis. Sí, no se escucha, Sí, doctor. gracias. No se escucha. Sí, le decía al doctor Hidalgo que precisamente también es en lo que podemos aprovechar la información que tiene esta base de datos para ver quiénes son los autores más reconocidos en los temas y tratar de acercarse a ellos para ver la posibilidad de crear una red o de trabajar con ellos para publicar en este tipo de revistas. Bien, aquí otras de las opciones que se tienen es que se puede bajar la lista y vamos a ver las métricas de la revista propiamente. Entonces vamos a abrir la primera revista y lo mismo. Nos dan los datos de la revista, quién es el editor, desde qué fecha está en Scopus, el ISSBN, las áreas temáticas, cuál es el nivel o el factor de impacto, el famoso CIMAGO, que este CIMAGO es una valoración que hacen ellos y un peso que le dan a qué documentos han sido citados para esta revista, en qué documentos han citado a esta revista. Entonces es una métrica que ellos utilizan y le dan este valor. Aquí nos describe cómo es que hacen esta medición, ¿no? Aquí nos dicen que de 2017 a 2020 hubo 601 documentos publicados y estos tuvieron 6,870 citas, ¿no? Aquí nos dice también, en este caso específico, la revista tiene dos áreas temáticas, comunicación, sociología y ciencias políticas. Y en comunicación es la número 1 de 426, está en un 96 lugar. Y en sociología y ciencias políticas está en el 9º lugar de 1,269. Entonces son datos que nos van arrojando
Y aquí nos da, pues, si queremos ver cómo está la metodología que han utilizado para cada uno de estos. Luego aquí tenemos otra opción, que es las tendencias que ha tenido la revista, qué comportamiento en el índice de citaciones ha tenido, ¿sí? Podemos aquí comparar revistas. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí New Media and Society and Journal Advertising. Nosotros podemos hacer este comparativo y podemos hacer el comparativo hasta de 10 revistas. Entonces tenemos ya la que nosotros seleccionamos en primer lugar y vamos a ingresar alguna otra. Tenemos las opciones y Creo que queda en journal. sí. Vamos a agregar esta. Y así nosotros podemos ir agregando las hasta 10 revistas que nosotros queramos comparar. Entonces aquí vemos cómo ha sido su nivel de citación, su impacto a través del tiempo, comparado con la otra. Luego vemos las citas por año, los documentos, la revisión de artículos por año. Etcétera. Entonces, todo esto era lo que les comentaba yo. Podemos tener infinidad de datos que nosotros podemos decidir cómo queremos manejar en nuestro documento, en nuestro trabajo. Sería difícil que se les diera en este tiempo y decir, bueno, esta la vamos a aplicar aquí, lo vamos a aplicar para esto o para lo otro. Yo creo que cada uno, dependiendo de las necesidades que vayamos teniendo, pues lo vamos a poder hacer. Entonces eso ya depende, como les digo, de cada uno de las necesidades. Entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No. No, Bien. José Luis, no hay nada en el chat. Gracias. Voy a dejar de compartir un momento para cambiar y para abrir. Aquí vamos a compartir. Estamos nuevamente en la página de la biblioteca y tenemos la otra base de datos o el otro índice que es Web of Science. Les decía, los más reconocidos es Scopus y Web of Science por el impacto a nivel y el reconocimiento a nivel internacional que se tienen. Y repito, muchas de las acreditadoras sugieren o piden que se tengan publicaciones en revistas que aparecen en estos índices. Este Web of Science ha tenido una trayectoria, ha cambiado de dueños, de editores, porque antes era muy conocido como el Easy Thompson. Ahora ya es Clarivate. Clarivate es el editor que lo retomó y sigue en la misma tesitura, con el mismo objetivo
de tener un índice de las bases de las revistas de mayor impacto a nivel internacional. Esta es una plataforma que recién se acaba de lanzar, y algo que tenemos muy a la mano es los productos. Aquí en esta ventana nosotros vamos a poder buscar lo mismo, por ejemplo, comunicación organizacional. Hacemos la búsqueda y, a diferencia de la base de datos de Scopus, aquí tenemos solo 347 resultados y aquí aparece, ¿sí? Lo mismo les decía, del lado izquierdo vamos a tener filtros que podemos nosotros hacer sobre los años de publicación, los tipos de documento, las bases de datos, etcétera. Aquí, en esta parte de bases de datos, es conveniente mencionar que, por ejemplo, el índice está compuesto por la colección de Web of Science, que son revistas que tienen un factor de impacto, pero también han agregado tres rubros. Uno es la base de datos de revistas coreanas. No sabemos a qué se deba que sean específicamente coreanas, pero lo han agregado. Han agregado Cielo, el índice también ya aparece ahí, pero ojo, no es que tengan un factor de impacto las revistas que están en Cielo. Simplemente están como que candidatas a subir al índice. Y también está el índice de revistas rusas. Entonces, está compuesto por estas 4 colecciones, pero las revistas que realmente tienen un factor de impacto son las que se encuentran en Web of Science Core Collection. Aquí, dentro de las citaciones, dentro de las métricas que tenemos, en cada uno de los artículos, tenemos aquí las referencias, las citas que han recibido cada uno de estos documentos. Aquí nos dice quiénes han citado a este documento. Sin embargo, las métricas que aparecen en Web of Science son muy limitadas. Web of Science, a diferencia de Scopus, tiene un producto. Vamos a entrar aquí en la parte de arriba, productos, y tiene el Journal Citation Reports. Seguramente muchos de ustedes han escuchado del JCR. Y aquí nosotros vamos a poder buscar por revistas o por categorías. En esta parte aquí, si ven ustedes, ya estamos en Journal Citation Reports, que les digo es como complemento del índice de Web of Science, y aquí es donde realmente vamos a encontrar todas las métricas que tiene este índice. Algo que también es muy importante es esta parte, que si tienes listo un manuscrito, puedes ayudarte de esta herramienta que te va a decir dónde puedes o dónde te sugieren que envíes ese documento para ser publicados. Si nosotros le damos clic ahí, va a aparecer un formulario para indicarnos. Bueno, aquí nos pide iniciar la sesión. Aquí ustedes se pueden dar de alta sin ningún problema. Aquí, bueno, ya no metí los datos, ya me reconoció igualmente, pero los datos que nos pide del texto que nosotros estemos queriendo publicar es el título y el resumen. Una vez que nosotros metemos estos datos, le damos buscar revistas y nos dice en qué revista se puede o sugieren
enviar para la publicación. A ver, voy a dejar de compartir por un momento, por favor, para buscar un artículo que tengo por aquí guardado. ¿Y el match cómo lo hace, José Luis? ¿Lo hace a partir de palabras claves, tópicos o líneas de investigación? No, es con base en el título Ajá. y las palabras que encuentra en el abstract. Sí. Ok. Estoy abriendo un artículo que precisamente me pidieron. Estoy cargando el artículo ya nada más para un poquito para respetar la autoría. Ok, ahora sí, vamos a compartir nuevamente. Aquí ya tenemos el título del artículo. Creencias y actitudes de la negativa a vacunación contra el COVID, aplicación teórica, etcétera. Este es el resumen y le vamos a decir que haga el match. Y aquí nos dice en qué revistas recomiendan que se puede enviar para o que sugieren para la publicación del artículo. Entonces, si vieron ustedes, pues se hace solamente con el título, lo que marca aquí el título y el resumen. Y ahí te marca el factor de impacto de la revista para saber si estratégicamente te conviene más esa que alguna de las otras. Aquí lo que nos da es el porcentaje de compatibilidad para que nosotros decidamos qué tanta posibilidad hay. Hay otras herramientas también. Cada editor, por ejemplo, Springer, Elsevier, etcétera, tienen un motor similar. Entonces nosotros podemos meter los mismos datos a esas con las editoriales y nos va a sugerir en qué revista podemos publicar. La ventaja, o se supone que lo rico de este que estamos viendo en la pantalla, es que es imparcial. Como es del índice, él no tiene preferencia de decir con este editor o con este, no, él hace el match y listo. Entonces ya aquí nosotros podemos ver por la compatibilidad en cuál queremos nosotros enviarla, ¿no? Entonces es algo que pues nos puede ayudar, pero pues ya nosotros decidimos si queremos hacerlo o queremos utilizar alguna estrategia adicional para poder lograrlo, ¿no? Pero es algo que nos ofrece el...
Estamos aquí en... Bien, les decía que aquí nosotros podemos buscar por revistas o buscamos también en las categorías. Vamos a buscar dentro de las categorías y existen 254 categorías donde está dividido el conocimiento. Nosotros vamos a buscar. En ciencias sociales en general, que es donde tenemos comunicación. Entonces, abrimos comunicación. Damos clic en comunicación. Y tenemos dos apartados y nos da en estas revistas que nos dice que son 113 revistas. Estas 113 revistas, a comparación de estas, es el área temática y aquí tiene algunas que son emergentes. Entonces vamos a abrir las 95. Del lado izquierdo tenemos algunos filtros que nosotros podemos también seleccionar o aplicar para hacer los filtros que nosotros queramos. Ahorita lo vamos a hacer de manera general. Vamos a abrir las 95 que tenemos. Y son las revistas que tienen un factor de impacto. Aquí sí es factor de impacto del área de comunicación. Aquí tenemos los nombres, el ISSN electrónico, la categoría, el total de citas, el factor de impacto, en qué cuartil se encuentran. Aquí es importante mencionar el factor de impacto. Para nosotros evaluar o calificar una revista, debemos de considerar el área temática en la que se está desarrollando la revista. No es lo mismo un factor de impacto de una revista de medicina, donde puede tener hasta un 23, un 30%, 30 puntos en factor de impacto, con ciencias sociales, como es el caso, donde tiene 8.6. ¿Sí? Entonces hay que tener muy presente esto, porque sí podemos escuchar o ver que tenemos una revista con un factor de impacto súper alto, pero no es que sea mejor o peor que otra. Vamos a ver en qué área temática se encuentra. Entonces ahí sí, si es de la misma área temática, ahí sí podemos decir, bueno, si el primer lugar de comunicación tiene 8.6 contra otra que tiene 1.2, bueno, ahí sí hay una diferencia porque estamos midiendo lo mismo. Entonces, les decía, aquí tenemos el cuartil. También, al abrir el listado del lado izquierdo, tenemos otros filtros que podemos nosotros utilizar para filtrar. Vamos a abrir aquí la primera revista que nos aparece y vamos a ver las métricas que nos da. Nos da la información general de la revista. Quién es el editor, cuáles son las áreas temáticas, desde cuándo es publicada, cuántos números por año aparecen y demás. Esta información también es importante de cuántos números aparecen por año, porque en ocasiones tenemos cierta premura por la publicación de un artículo. Entonces, si nosotros vemos que una revista es semestral y acaba de salir su número, bueno, pues tendremos que esperar por lo menos medio año para que vuelvan a publicar algo. Entonces, esto también nos ayuda en cuanto a las métricas, la bibliometría que nosotros estemos queriendo
manejar. Aquí nos explica lo que es el factor de impacto y nos dice cuáles son las tendencias que ha tenido la revista en cuanto a su comportamiento para lograr el factor de impacto. Vean ustedes cómo estuvo el salto tan fuerte del 2020 a 2021 de 3.8 a 8.6. Entonces, algo pasó aquí que yo creo que es poco común, que una revista salte de 3 a 8 en factor de impacto. Entonces, bueno, habrá que analizar ya si alguien quiere dedicarse a un estudio bibliométrico del comportamiento, las tendencias y demás, pues aquí tiene mucho material. Luego, el número de citas, que fueron 4,275 citas. ¿Cómo se distribuyeron estas citas? Aquí también nos dice, esta revista tiene acceso abierto. Es importante también considerar esta parte. Cada vez más, las revistas están teniendo un formato de acceso abierto. Y normalmente decimos, es que el acceso abierto no tiene un costo. No tiene un costo para el usuario final. Sin embargo, para el autor sí tiene un costo. Y ahí depende de si el autor quiere que su revista, su artículo tenga una mayor visibilidad, pues tendrá que pagar por la publicación. Ahora, el pagar por la publicación no quiere decir que pago y automáticamente publican el artículo. No, lo que sucede es que como la editorial deja de percibir por las suscripciones de las bibliotecas o de los investigadores a título personal del material impreso, entonces cobra a los autores para seguir obteniendo beneficios y ganancias los editores. Existen algunas características del acceso abierto y hay dorado, verde, etcétera, donde, por ejemplo, una institución paga como una membresía a la editorial para que cualquier autor de esa institución que genera un documento con nivel de publicación automáticamente se publique. La otra es que el autor de manera independiente pague para subir su documento. Entonces, también es importante esta parte y ya están dando estas métricas separadas sobre el impreso y sobre el acceso abierto. José Luis, una pregunta. Esto, dentro de lo que consideran las revistas predadoras, no está considerado. O sea, esto no sería una condición de predación. Sí, son dos cosas distintas. Ajá. Vamos a decir que hay un cobro, entre comillas, legal, que es el que editoriales como Elsevier, Springer, todos ellos hacen. La otra son las revistas predadoras. ¿Qué hacen las revistas predadoras? Ellas están en contacto con congresos, con los lugares donde se da a conocer el conocimiento, ven que tú presentaste un documento y obtienen tus datos. Entonces te mandan un correo donde te dicen, nos interesa publicar su artículo. Y tú dices, bueno, pues está bien, lo quiero publicar. Ah, mándanos $1,000 o $1,000, no sé, una cantidad. La mandas y ya te los estafaron. Esa es una. La otra es que roben el documento que publicaste en algún otro lado y ellos lo publican como propio. Entonces ahí hay que tener cuidado con esas revistas predadoras. Ahí ya, si quieres te paso el dato y para que se los compartas a los colegas, de dónde puedes ver una lista de revistas que pueden ser consideradas predadoras, para tener cuidado con estas. Y también cualquier correo que recibamos diciendo que nos invitan a publicar y que el trabajo que hicimos es excelente y demás, desde ahí tener la desconfianza. Sí, y lo preguntaba porque justo a los alumnos de pronto nos ha ocurrido eso, que
me escriben y me dicen, oye, Jorge, me llegó un correo precisamente de que vieron que un artículo, una ponencia, que la quieren publicar. Incluso por ahí nos contaron, ¿no?, de nuestro doctorado, el caso de un alumno que igual aceptó el que le publicaran, y después dijo, no, no me interesa, mejor lo voy a mover a otro editorial, y dijeron, no, porque como tú ya mandaste, ahora tienes el compromiso, y vino la estafa, como dice, de que te habías firmado con nosotros, de que lo ibas a publicar, pues tienes que mandar tanto dinero para que salga tu texto publicado, y ni lo publicaron ni en un lado ni en el otro, y nada más lo estafaron. Exactamente. Sí, ¿no? ese es lo que hacen las revistas predadoras, ¿no? Simplemente estafar o robar los documentos y publicarlos. Ahora también el problema a lo mejor no es tanto el que te estafen cierta cantidad de dinero o el que te roben un documento. El problema está en la reputación que como investigador vas a tener o que te va a afectar tu reputación porque tu documento aparezca en estas revistas. Entonces yo creo que ese es el impacto más grande, digo, no tanto como el dinero o que se lleven el documento, sino en tu reputación como investigador, pues que ya van a dudar de tu honestidad para las publicaciones, ¿no? Entonces sí es un tema muy, muy delicado que hay que tener presente ahí para ver a dónde queremos mandar algo, ¿no? No sé si en ese sentido alguien quiere hacer algún comentario. No hay nada en el chat, José Luis. ¿No? Ok, Hola. gracias. Sí, adelante, doctora. Nada más, una duda. Obviamente es muy interesante y es una gran herramienta para todos, pero no sé si dentro de las dos herramientas que están presentando hoy hay una forma de revisar la bibliografía del artículo que estamos seleccionando o que estamos buscando, porque la bibliografía también te da un indicador de la calidad o de la actualidad de esta publicación. Gracias. Sí, la forma de revisarla, bueno, ahí sí es un poco a la antigüita, de recuperar el artículo y revisar la bibliografía. Afortunadamente, como hemos estado viendo, ya los documentos que están en acceso abierto cada vez son más y la posibilidad de recuperarlos también es más alta. Les decía yo al principio, la biblioteca, bueno, ya tiene este servicio que como miembros de la universidad debemos de aprovechar. No hay instituciones donde no tienen esta posibilidad, nosotros sí. Ahora también, en el caso de Scopus, hay otro servicio que es... perdón, déjenme. Déjenme en lo que lo buscas, José Luis, porque yo me acuerdo que justo ahorita que preguntaba esto la doctora Enriqueta, hay veces que tú cuando encuentras el artículo, por lo menos en Scopus, a la hora que le das clic para ingresar y verlo, te desglosa entre el título, el abstract, los keywords, las referencias bibliográficas a las que hace alusión el documento para que tú puedas incluso marcarlas y decir de estas 20 fuentes que aparecen referidas, me interesan estas 5 para rastrearlas y te da ese seguimiento del Scopus como una herramienta complementaria. Sí, también en Scopus está esta base de datos que es ScienceDirect. ScienceDirect sí es de texto completo. La diferencia o lo que tenemos que ver aquí es que existen trabajos de revistas que no están indexados en Scopus, pero muchas de las revistas indexadas en Scopus sí están aquí en texto completo. Entonces, una vez que identificamos en Scopus algún artículo que nos llama la atención, podemos recuperarlo en ScienceDirect o en alguna de las otras bases de datos que tiene la universidad, como puede ser EBSCO o puede ser ProQuest, y con esto podemos tener la posibilidad de revisar la bibliografía, porque es cierto, como dice la doctora, en ocasiones cuando un alumno no encuentra información,
se le recomienda con uno que encuentres exactamente sobre el tema que tú estás investigando, ahí encuentras la punta de la madeja, porque en la bibliografía te va a llevar y hacer referencia a otros documentos que utilizó el autor para escribir el documento. Entonces, con estas herramientas se puede complementar toda esta información. Entonces, habría que considerar también Science Direct, que era lo que les decía al principio, no podemos ver los recursos de manera separada. Todos se van a integrar y todos nos van a ayudar en el quehacer de investigación. Si no sé si hay alguna duda, algún comentario sobre esto. Bien, aquí también dentro de JCR tenemos estas herramientas que nos dice cuál es la vida media de los documentos y cuál es la vida promedio después de ser citado o la posibilidad para que un documento sea citado. Una vida promedio de los artículos de la revista que abrimos es de 11.9 años y la probabilidad de que sea citado es hasta 10.7 años en que puede ser citado un documento. Entonces tenemos otras herramientas, tenemos por año, cómo fueron citados, tenemos aquí que en 2018 fue cuando más citas, con 363, tuvieron los documentos publicados en esta revista. Y fueron citados en 243 documentos. Desde 2011 se han tenido citas de, 84 citas por 53 recursos. Vamos a ver aquí. ¿Y dónde o cuáles fueron estas fuentes que citaron al documento? Aquí tenemos las 52 que fueron citados o que citaron documentos de esta revista. Aquí también nos muestra qué tanto se puede esperar la cita o qué tan probable es que un documento publicado en esta revista sea citado. ¿Cuántos artículos se publicaron que pueden ser citados? Lo mismo, ¿qué organizaciones o qué instituciones son las que más han publicado en esta revista? ¿De qué países? Y las métricas adicionales que nosotros podemos también revisar y analizar. Aquí nos da ¿qué tan factible es que un documento publicado en una revista sea citado? Entonces ellos hacen a través de algoritmos esta estimación que en menos de un año es probable que el documento sea citado. Entonces, como pueden ver ustedes, la cantidad de información que nos ofrecen en cuanto a métricas, en cuanto a bibliometría, es muy, muy extensa. Y bueno, ya cada uno de nosotros, dependiendo de la finalidad que queramos o el trabajo que estemos realizando, es cómo la podemos nosotros utilizar.
Y les digo, todos estos recursos pues están a disposición de todos nosotros como integrantes de la comunidad ANAGUA. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. No, José Luis, no hay. Bien. A ver, déjenme regresar a las copos. Voy a apagar. Permítanme 10 segundos, déjenme traer mi acordeón que me moví del lugar para ver las métricas alternativas de PLUM. Permítanme, por favor. En lo que regresa el doctor José Luis Vázquez, les invito a que si tienen algún comentario, recomendación o sugerencia para atenderla de cara a la programación de los siguientes módulos de este seminario permanente, les invito a que nos lo hagan saber también a través del chat para irlo programando con la dirección de biblioteca. Ya nos recomendaba José Luis el hecho de retomar más adelante el tema de Mendeley, herramienta que en el doctorado vemos desde el primer semestre, pero que no la potenciamos y no la explotamos. Así es que ya estaremos pidiendo por ahí seguramente ese módulo, pero si ustedes tuvieran alguna necesidad como profesores, como investigadores en desarrollo, como estudiantes, también se les pido que nos lo hagan saber a través de este chat para ponernos en contacto con Marta para la programación del mismo. Bueno, comentar que yo creo que sería interesante también saber qué documentos puedo yo consultar sobre diagnósticos, tendencias y perspectivas, porque permite ubicar, o sea, más allá de Ipsos, ¿no? Nielsen, de otras agencias que revisamos, si hay alguna herramienta que nos permita consultar estos documentos, ¿no? Que les da mucha tierra a las tesis de los doctorantes. Gracias. No sé si puedes repetir tu pregunta, Enriqueta, porque no le escuchó bien el doctor y está teniendo algunos problemas de conexión aquí en la oficina. Sí, claro. O sea, la pregunta es si hay alguna herramienta que nos oriente en la búsqueda de documentos que sean diagnósticos, tendencias o prospectivas, ¿no? Más que documentos de investigación, ¿te refieres? Sí, o reportes, ¿no? Que ya es como muy recurrente a partir de la pandemia, ¿no? Porque tenemos reportes de Nielsen, de Ipsos, ¿no? Sobre qué está pasando y qué esperamos que siga sucediendo, ¿no? Y eso creo que da bastante tierra para cualquier proyecto de investigación. Sí, no existe una herramienta como tal, se tendrían que hacer estrategias de búsqueda y la recuperación de los documentos de manera separada. Por ahí hubo una ocasión en que el doctor Hidalgo nos pidió a biblioteca la posible compra de unos reportes, pero desafortunadamente el costo era muy alta y no se pudieron comprar. Pero no existe una herramienta que tenga este tipo de información. Ahí, Enriqueta, no sé si te sirva, porque efectivamente lo que comenta ahorita el doctor José Luis, de este tipo de instrumentos dedicados sobre todo a reportar cuestión de la industria, muchos de ellos son de acceso privado y de venta, porque PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, en el Media Overlook que generan para darnos las tendencias de cómo se va a mover algo en los próximos 5 o 10 años, pues son volúmenes bastante onerosos que luego ni siquiera las mismas industrias pueden comprar por el costo de la consultoría que está detrás, además del documento. Sin embargo, si te sirve, el World Economic Forum tiene una herramienta para hacer mapeos de tendencias. Si quieres, posteriormente te comparto la liga porque es
una especie de think tank que tienen y que a partir de su buscador, cuando encuentras y ubicas una tendencia, te dice qué se está escribiendo sobre ello y te manda a veces accesos a reportes, libros, revistas, journals e incluso a informes para que tú ya después puedas entrar en contacto con la empresa que lo está patrocinando o vendiendo el mismo, pero por lo menos te da un mapa hacia dónde se está moviendo una temática de frontera. Sí, muchas gracias. Sí, es importante porque también las tesis de los doctorandos no se aplican de manera inmediata, ¿no? Si son a 2 o 3 años y deben tener esas coordenadas para que siga siendo un valor agregado, ¿no? Gracias. Claro, y por ahí también Manuel Rico nos está compartiendo el de Passport, ¿no? Con esta información de Insights, Empresas y Consumidores, y el Euromonitor International, que también lo tenemos en la biblioteca digital. También hay algunas herramientas de este tipo que sí, pero se tendría que hacer de manera separada. Pues sería de momento todo. No sé si algún comentario, la invitación para que se acerquen a la biblioteca, soliciten a la biblioteca el apoyo para la utilización de los recursos. Si ustedes necesitan o requieren que en la clase se les explique a los alumnos directamente, se puede programar también, personal de biblioteca puede asistir en el horario que ustedes estén en clase para explicarles el uso de alguno de los recursos que tiene la biblioteca con mucho gusto. Pues de no haber dudas, comentarios, José Luis, Marta, pues yo les agradezco profundamente. No sé si Marta me permitas compartir pantalla por ahí, nada más para hacer presentación. Ya está, maestro. Perfecto. Ya está. Nada más para compartirles a todos nuestros asistentes, pues este reconocimiento que queremos hacerle por parte de la Facultad de Comunicación, en particular de la Coordinación de Posgrados, a todos nuestros alumnos, sobre todo en nombre de nuestro núcleo académico básico, agradecerte, José Luis, este taller que nos has dado para manejar Web of Science, Scopus. Igual, Marta, agradecerles pues toda la gestión que ustedes han hecho con nosotros. Para nosotros es un honor tenerlos aquí en este espacio de interacción con la comunidad de nuestros programas de posgrado, pero sobre todo, como les decía, el que puedan tener esta panorámica, ¿no? De los grandes servicios. Yo sé que muchas veces estas acciones realmente son más bien como pequeñas postales introductorias al servicio. Lo ideal sería que ya una vez que tenemos nosotros la panorámica del poder de la herramienta, podamos experimentar con ella y a partir de esta experimentación, pues requerir el apoyo de ustedes quizá para profundizar en alguna cuestión en específica que quisiéramos sacarle provecho. Entonces, la invitación es para que todos nuestros alumnos, investigadores en desarrollo, profesores y comunidad de nuestros programas, pues aprovechemos estas herramientas que muy amablemente pone la universidad a nuestra disposición. Ahí ya nos están compartiendo efectivamente sus correos, tanto Marta como José Luis. Yo les agradezco mucho el apoyo e invito a nuestros colegas a que estemos en contacto. Espero que en próximos días les podamos también compartir ya el siguiente módulo que vamos a estar planeando a partir de lo que hemos identificado como necesidades para nuestra comunidad. Marta, muchísimas gracias. José Luis, gracias, un honor tenerlos con nosotros. Gracias, doctor. Es un gusto siempre. Gracias. Y bueno, también el comentario que pues fuera de lo que es los talleres, las pláticas y los encuentros que podamos tener en los pasillos, en algún salón de clase, en alguna reunión, pues con mucho gusto para enriquecernos mutuamente en el uso de todos estos recursos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Hasta luego.
Muchas gracias. Una buena noche a todos. Gracias, que Guillermo. estén muy bien. Gracias, Alfonso. Buenas noches, Gracias. hasta luego. Nos Gracias. vemos. Bye. Bye. Marta, gracias. Ros, Gracias, esperemos que doctor. sirva muchísimo para esos proyectos de investigación. Muchas gracias. Buenas noches. Y una preguntita, ¿van a compartir ustedes la grabación? Sí. Sí, Se la Marta, de vamos. hecho, en el canal de YouTube que tenemos en la página de posgrado, de hecho, si quieres te pongo ahorita en el chat la dirección. Ahí tenemos colgados todos los webinars que hemos implementado y que seguramente